Capítulo 1. El cuerpo como un espejo del alma. Imagina por un momento que estás frente a alguien que te dice que todo está bien, pero sus ojos se apagan lentamente, sus hombros se encogen y su respiración se acelera. No hace falta que pronuncie una sola palabra para saber que está mintiendo. No por maldad, sino porque su cuerpo no puede sostener la historia que su mente intenta construir. Y es que el cuerpo no miente. Es el reflejo más puro de lo que somos, un espejo silencioso que revela los secretos que la mente intenta esconder. Cada gesto, cada mirada, cada microexpresión es una ventana hacia el alma. Nuestros movimientos, incluso los más pequeños, están cargados de información sobre nuestro estado emocional, mental y hasta espiritual. No importa cuánto intentemos controlarlos, el cuerpo siempre encuentra una forma de contar la verdad. La diferencia entre el lenguaje verbal y el no verbal es inmensa. Las palabras son racionales, planificadas, pueden ser manipuladas y usadas como máscaras. Pero el lenguaje del cuerpo es instintivo. Es el idioma del subconsciente. No pasa por filtros ni estrategias. Surge del sistema nervioso, de impulsos que llevan miles de años evolucionando para mantenernos a salvo y para comunicar, incluso sin hablar. Cuando una persona se siente cómoda, su cuerpo se abre, los hombros se relajan, las manos se muestran visibles, la cabeza se inclina ligeramente hacia adelante. Pero cuando siente amenaza, duda o desconfianza, el cuerpo se cierra, los brazos se cruzan, los pies apuntan hacia la salida, la mirada se desvía. No lo pensamos. Simplemente lo hacemos. Es un lenguaje antiguo, grabado en lo más profundo de nuestra biología. De hecho, antes de que existieran las palabras, los seres humanos ya se comunicaban con gestos y posturas. En las primeras tribus, un simple movimiento de manos podía significar paz o guerra. La sonrisa, ese gesto universal, no se inventó, nació como una señal de no amenaza, una forma de mostrar los dientes sin intención de atacar. Es decir, sonreír fue, desde el inicio, un acto de conexión y de supervivencia. Hoy, miles de años después, seguimos enviando y recibiendo esas señales sin darnos cuenta. En una conversación, el 93% del impacto emocional no depende de lo que decimos, sino de cómo lo decimos, el tono de voz, los gestos, la expresión facial. La ciencia lo ha confirmado una y otra vez. Puedes decir estoy bien, pero si tu tono es apagado, tus hombros caen y tus ojos evaden, tu cuerpo gritará una verdad distinta. Lo fascinante del lenguaje corporal es que no solo revela lo que sentimos, también moldea lo que sentimos. Piénsalo. Cuando adoptas una postura de poder, espalda recta, cabeza alta, respiración profunda, tu cerebro interpreta que estás en control y libera hormonas asociadas con la confianza y la determinación. Del mismo modo, cuando te encorvas, cruzas los brazos y bajas la mirada, tu mente asume que estás en peligro, activando ansiedad o inseguridad. Tu cuerpo no solo obedece a tu mente, también la influye. Comprender esto cambia por completo la forma en que te relacionas con el mundo. Empiezas a notar detalles que antes ignorabas, una ligera tensión en la mandíbula de alguien que sonríe falsamente, una respiración entrecortada antes de una mentira, una mirada que busca aprobación sin palabras. Leer el cuerpo es como aprender un nuevo idioma, el idioma de la verdad. Y no se trata de volverte un detector de mentiras humano. Se trata de entender, de conectar, de desarrollar una empatía más profunda. Porque cuando aprendes a observar, descubres que detrás de cada gesto hay una historia, detrás de cada postura hay una emoción, y detrás de cada silencio hay un mensaje que pide ser escuchado. El cuerpo es el mapa más honesto de la mente. Cuando lo entiendes, ya nada vuelve a pasar desapercibido. Empiezas a mirar a las personas, y realmente las ves. Capítulo 2. La ciencia detrás del lenguaje corporal. Si el cuerpo es un espejo del alma, la ciencia nos da el espejo que nos permite entender cómo y por qué ese reflejo se forma. No estamos ante superstición ni adivinación, lo que lees en los gestos, en las microexpresiones, en los silencios, tiene raíces biológicas claras. Conocer esas raíces no solo te hace más perceptivo, sino que te da poder para interpretar con precisión y para usar tu propio cuerpo como una herramienta de influencia y verdad. Desde la perspectiva más elemental, el comportamiento no verbal nace de sistemas cerebrales que son más antiguos que las palabras. Antes de que el lenguaje existiera, nuestro cerebro ya sabía mandar señales, tensión de hombros para demostrar amenaza, sonrisa para indicar calma, retirar el cuerpo para evitar daño. Esos actos no son aprendidos únicamente por cultura, son respuestas evolutivas que la selección natural grabó en nosotros porque ayudaban a sobrevivir en entornos sociales.
En el centro de esa maquinaria está la llamada sistema límbico, la red emocional del cerebro. Dentro del sistema límbico hay estructuras clave, y dos de ellas dominan gran parte del lenguaje corporal, la amígdala y el hipotálamo, trabajando en conjunto con lo que a menudo se llama coloquialmente el cerebro reptiliano. Las regiones más primitivas como el tronco encefálico y el hipotálamo. Cuando hablo de la amígdala, hablo de un detector de relevancia emocional. La amígdala responde en décimas de segundo a estímulos potencialmente amenazantes o gratificantes y pone en marcha reacciones automáticas, el pulso que sube, la respiración que se acelera, los músculos que se tensan. Es ella quien genera muchas de las microexpresiones, un entrecejo apenas marcado que muestra duda, una mandíbula que se aprieta antes de un choque emocional, una sonrisa que nace y muere en centésimas de segundo. Esas son las señales que el cuerpo emite antes siquiera de que el pensamiento razonado llegue a la escena. El cerebro reptiliano, término sencillo para referirnos a las áreas más antiguas del sistema nervioso, controla comportamientos automáticos de supervivencia, luchar, huir, inmovilizarse. Cuando alguien se siente amenazado, esas regiones disparan una respuesta inmediata y el cuerpo lo delata, un retroceso del torso, manos que se protegen, la voz que se vuelve más corta o tensa. Lo interesante es que muchas respuestas sociales que consideramos educadas o culturales aún están sujetas a este filtro biológico. Por ejemplo, la inclinación de la cabeza hacia un interlocutor no es solo una señal de educación, es una forma ancestral de reducir la distancia física, indicar no amenaza y abrir canales de cooperación. Esa apertura reduce la activación de la amígdala del otro y facilita la conexión. Otro actor fundamental en la ciencia del lenguaje corporal son las neuronas espejo. Estas neuronas, descubiertas a finales del siglo XX, hacen que ver a otra persona realizar una acción active en nosotros zonas cerebrales similares a las que se activan cuando la realizamos. Es la base de la empatía corporal. Cuando alguien bosteza, muchos bostezamos. Cuando alguien sonríe, nos resulta habitual sonreír. Las neuronas espejo permiten que, literalmente, sintamos el estado emocional del otro. Esto explica por qué el mirroring, imitar sutilmente la postura o la respiración del otro, genera empatía y por qué los equipos sincronizados trabajan mejor, sus cerebros literalmente se alinean. Pero no todo es automático. El cerebro humano tiene capas. La corteza prefrontal, mucho más reciente en términos evolutivos, interviene para evaluar, retrasar o modular esas reacciones primitivas. Ahí es donde entra la diferencia entre la señal inicial, lo que tu cuerpo proclama en milisegundos, y la narrativa que la persona construye después. Puedes ver a alguien que sonríe con la boca mientras sus ojos no acompañan, su corteza prefrontal quizá esté imponiendo una sonrisa social, pero la amígdala ya había dicho tensión. Por eso, aprender a leer la desincronía entre lo que se dice y lo que el cuerpo hace te da ventaja, la persona está tratando de manejar una reacción emocional, y tu lectura precisa es información valiosa. Los gestos instintivos tienen un origen doble. Por un lado son reflejos fisiológicos, como alejar la mano de una superficie caliente, por otro son ritmos sociales aprendidos que la evolución ha favorecido. Como abrir las palmas para mostrar ausencia de armas. Ambos tipos convergen en la comunicación humana. Por ejemplo, las microexpresiones universales, ira, miedo, alegría, tristeza, asco, sorpresa y desprecio, se observan en culturas muy distintas, lo que demuestra su raíz biológica. Sin embargo, la forma de modularlas, la frecuencia con la que se muestran o las reglas para expresarlas sí están fuertemente influenciadas por la cultura. Por eso, un buen lector del cuerpo interpreta tanto la biología como el contexto social, una ceja levantada puede significar sorpresa en un entorno, sarcasmo en otro, y una invitación a la complicidad en uno más íntimo. Entender estos mecanismos tiene aplicaciones prácticas que van más allá de leer emociones. Si conoces cómo se originan los gestos, puedes hacer que tu propio cuerpo envíe mensajes que cambien no solo lo que los demás perciben, sino también cómo te sientes. Estudios sólidos de la ciencia del comportamiento muestran que adoptar posturas expansivas aumenta sensación de poder y reduce estrés. Respiraciones profundas afectan la amígdala, bajando la alarma emocional. Repetir pequeñas acciones de confianza genera cambios hormonales, menos cortisol, más testosterona y oxitocina, que se traducen en mayor calma y mayor apertura social. En resumen, el cuerpo no solo revela, también regula. Quiero que aquí hagas una pausa mental y visualices un ejemplo cotidiano, una entrevista de trabajo. Antes de decir la primera palabra, tu entrevistador ya está formando una impresión. Su amígdala detecta microseñales de amenaza o seguridad, tu postura sugiere confianza o tensión.
¿Tus manos están visibles o escondidas? ¿Tu respiración es superficial o pausada? Tú puedes controlar algunos de esos elementos intencionalmente. Llega con la espalda recta, respira lenta y profundamente antes de entrar, mantén las manos a la vista y sueltas. Esas acciones afectan tu propio estado emocional y el de tu interlocutor. He ahí la magia práctica de la ciencia. No necesitas ser un experto en neurología para cambiar el resultado de una situación social, basta con aplicar 4 o 5 reglas biológicas básicas. Otro punto que merece atención es el tiempo. La mente emocional opera muy rápido, las señales visibles suelen ocurrir antes de que se formule conscientemente cualquier declaración. Por eso las microexpresiones, que duran fracciones de segundo, son tan valiosas, capturan el instante en que la emoción se filtra por encima del control consciente. Aprender a detectar esos fugaces destellos mejora enormemente la precisión de la lectura interpersonal. No se trata de convertirte en un detector de mentiras, sino en alguien capaz de percibir la información que muchos pasan por alto. Ahora, un aspecto que genera confusión: ¿cómo distinguir entre nerviosismo y engaño? Ambos elevan la activación fisiológica y ambos pueden producir respuestas similares: sudoración, voz entrecortada, mirada evasiva. Aquí la ciencia nos sugiere buscar incongruencias. Si las palabras de la persona expresan tranquilidad pero su cuerpo revela alarma, por ejemplo, la sonrisa no llega a los ojos, las manos muestran tensión, la pista es que hay un desajuste entre lo consciente y lo subconsciente. El engaño deliberado suele requerir control cognitivo extra, lo que a menudo produce señales de esfuerzo, rigidez facial, micropausas más largas, movimientos rígidos de manos o una voz forzada. Sin embargo, ojo, la falta de congruencia no prueba mala intención, puede indicar vergüenza, miedo o simplemente hábito. La lectura responsable es siempre probabilística, no categórica. La neurociencia también nos habla de la plasticidad emocional, la capacidad del cerebro para cambiar sus respuestas a lo largo del tiempo. Si creciste en un entorno donde ciertas expresiones se castigaban, es probable que hayas aprendido pautas de restricción emocional. La buena noticia es que puedes desaprenderlas. A través de práctica deliberada, por ejemplo, exponiéndote a conversaciones incómodas y observando las reacciones de otros, tu cerebro empieza a construir rutas nuevas y más adecuadas a la interacción intencional. Esto es crucial. La lectura del lenguaje corporal no es solo diagnóstico, es una oportunidad para la transformación personal. Para llevar esto a la práctica inmediatamente, te dejo 3 ejercicios basados en la ciencia que puedes aplicar hoy mismo. Entrenamiento de microexpresiones: 5 minutos diarios. Mira videos breves de interacciones, entrevistas, debates, escenas cortas y congela fotogramas para intentar identificar emociones antes de que la persona hable. Al principio fallarás, pero la repetición afina la detección de patrones. Control de la propia biología: antes de una situación importante durante 2 minutos realiza respiraciones profundas, 4-4-8, inhala 4, mantén 4, exhala 8. Esto reduce la activación amigdalar y te coloca en una ventana óptima para la regulación emocional. Ejercicio de espejo para sincronía: frente a un espejo, practica posturas de apertura y cierre, observa cómo cambia tu respiración, tu tono y tu sensación interna. Repite la postura de poder durante 2 minutos y luego mira un video breve, notarás que percibes los gestos de los demás con mayor claridad tras esta práctica. Finalmente, cualquier estudio serio del lenguaje corporal exige humildad y contexto. La ciencia nos da principios, no reglas absolutas. Cada persona es un sistema único, y la cultura, la historia personal y el estado situacional modifican las señales. Lo importante es que ahora conoces la arquitectura: la amígdala que alerta, el cerebro reptiliano que responde, las neuronas espejo que permiten resonar y la corteza prefrontal que modula. Con esa arquitectura en mente, tu lectura dejará de ser adivinación y se volverá observación informada. Y con práctica, tu propio cuerpo podrá convertirse en la herramienta más poderosa para influir y para comprender. Capítulo 3. Primeras impresiones: lo que el cuerpo dice antes de hablar. Dicen que no hay una segunda oportunidad para causar una primera impresión, y aunque suene a cliché, es completamente cierto. La ciencia lo confirma: en los primeros 7 segundos de conocer a alguien, nuestro cerebro ya ha emitido un juicio sobre su nivel de confianza, poder, calidez y hasta su honestidad. Y lo más sorprendente es que ese juicio ocurre antes de que se diga una sola palabra. Durante esos breves segundos, tu cuerpo habla un idioma que los demás escuchan sin darse cuenta. Tu postura, tu mirada, la tensión en tu mandíbula, la inclinación de tu cabeza, el ritmo de tus pasos,
Todos esos detalles conforman un mensaje completo que el cerebro del otro decodifica de forma automática. No se trata de intuición mágica, sino de biología pura, un proceso de evaluación rápida diseñado para responder a una pregunta ancestral y vital: ¿estoy seguro contigo o debería mantenerme alerta? Los primeros 7 segundos, el cerebro toma el control. En esos primeros instantes, el sistema límbico y la amígdala actúan como guardianes de supervivencia. Detectan señales sutiles de amenaza o bienestar. Una persona que llega con los hombros tensos, los brazos cruzados y la mirada esquiva despierta, aunque sea ligeramente, una alarma en el otro. En cambio, alguien que entra con una postura abierta, sonrisa relajada y movimientos tranquilos provoca una respuesta completamente distinta. El cerebro libera oxitocina y serotonina, sustancias que generan sensación de seguridad y empatía. Esto explica por qué, muchas veces, sentimos que alguien nos cae bien o mal sin entender por qué. No es intuición, es un escaneo corporal inconsciente. El cuerpo del otro le está dando instrucciones al tuyo sobre cómo responder. La postura, el lenguaje silencioso del poder. Tu postura es la primera palabra que pronuncia tu cuerpo. Transmite tu nivel de confianza antes de que abras la boca. Cuando estás erguido, con el pecho abierto y la cabeza ligeramente elevada, proyecta seguridad. No se trata de arrogancia, sino de una disposición natural que comunica: estoy en control, pero no soy una amenaza. Por el contrario, una postura encorvada o tensa suele leerse como inseguridad o desinterés. El detalle más fascinante es que la postura no solo afecta cómo los demás te perciben, también cambia cómo tú mismo te sientes. La ciencia ha demostrado que mantener una postura abierta durante 2 minutos eleva los niveles de testosterona, la hormona del poder, y reduce el cortisol, la del estrés. En otras palabras, el cuerpo no solo expresa confianza, la crea. Imagina que estás a punto de entrar a una entrevista, una reunión importante o una primera cita. Si en ese momento tomas conciencia de tu postura, respiras hondo y relajas los hombros, ya estás comunicando algo poderoso sin decir palabra: estoy presente, seguro y receptivo. Quien te vea, aunque no sepa por qué, sentirá que puede confiar en ti. El contacto visual, la ventana del alma y del cerebro. El contacto visual es una de las señales más fuertes y rápidas que procesamos. En menos de un segundo, una mirada puede transmitir autoridad, empatía o agresividad. Demasiado contacto visual puede resultar intimidante, demasiado poco, inseguro o evasivo. El equilibrio perfecto es el que transmite interés genuino, mirar a la otra persona entre un 60 y 70% del tiempo. Cuando sostienes una mirada natural, sin tensión, el cerebro del otro libera dopamina y oxitocina, las mismas sustancias asociadas con la conexión emocional y el placer social. Es decir, mirar a alguien con atención sincera puede literalmente hacerle sentir bien. Por eso, las personas carismáticas no solo hablan bien, saben mirar bien. Su atención parece plena, y eso genera confianza instantánea. Un detalle clave: la mirada debe acompañar el tono emocional. Una sonrisa sin mirada parece vacía, una mirada sin sonrisa puede parecer fría. Pero cuando ambos elementos se alinean, ojos vivos y sonrisa auténtica, la energía que proyectas es irresistible. La energía corporal, lo que vibra antes de las palabras. Hay algo que trasciende lo visible: la energía corporal. Todos emitimos una vibración emocional que los demás perciben, aunque no puedan explicarla. Esa energía no es un concepto místico, es el resultado de tus microexpresiones, tu ritmo respiratorio, tus gestos y tu tono muscular. Si estás nervioso, tu respiración se acelera y tus movimientos se vuelven bruscos; si estás relajado, tus gestos fluyen con naturalidad. El cuerpo tiene un pulso emocional, y las personas más perceptivas lo notan de inmediato. Por eso, antes de entrar en cualquier interacción importante, conviene preguntarte: ¿qué energía estoy transmitiendo ahora? Porque esa energía, no tus palabras, será la que los demás recuerden. Una persona con energía abierta y firme genera una impresión magnética. No necesita imponerse, porque transmite presencia. Su cuerpo está alineado con su mente, no hay contradicción, y eso el cerebro ajeno lo detecta como autenticidad. Microdetalles que deciden todo. A veces, las señales más pequeñas son las que más pesan. Por ejemplo, una mano visible al saludar comunica transparencia, una mano escondida, desconfianza. Un pequeño gesto de asentir con la cabeza refuerza la sensación de empatía. Una sonrisa lenta y natural, que surge de manera progresiva, genera más confianza que una sonrisa rápida o congelada.
Inclinar el cuerpo ligeramente hacia adelante mientras escuchas indica interés real, mientras que retroceder o mirar de lado puede generar distancia emocional. Lo curioso es que estas señales no se procesan conscientemente. El otro no piensa, me cayó mal porque cruzó los brazos, simplemente lo siente. Por eso, la congruencia entre tu lenguaje verbal y tu lenguaje corporal es esencial. Puedes decir encantado de verte, pero si tu cuerpo comunica tensión, el mensaje que llega es otro. Ejemplo práctico, el encuentro en el ascensor. Imagina este escenario, estás en un edificio corporativo y el ascensor se detiene en un piso intermedio. Entra una persona que nunca has visto. Sin pronunciar palabra, tu cerebro ya hizo un escaneo completo. ¿Cómo camina? ¿Cómo sostiene la mirada? ¿Qué hace con las manos? ¿Cómo respira? ¿Cómo ocupa el espacio? Si la persona mantiene la mirada baja, parece apurada y se coloca de espaldas, tu mente registra cerrado. Si entra con calma, sonríe brevemente, hace contacto visual y se posiciona de manera relajada, automáticamente tu cerebro libera señales de tranquilidad. Esa microescena de apenas 10 segundos muestra cómo el cuerpo puede construir o destruir una conexión incluso antes de que se abra la boca. Reprogramar tu primera impresión. La buena noticia es que las primeras impresiones pueden entrenarse. No nacemos con una presencia magnética, la desarrollamos. Todo comienza con 3 pasos conscientes. Conecta contigo antes de conectar con otros. Antes de entrar en una interacción, respira y siente tu cuerpo. La calma interna se refleja externamente. Abre tu cuerpo. Brazos sueltos, pecho libre, mirada presente. La apertura física transmite apertura emocional. Recuerda que estás comunicando incluso en silencio. Tu silencio tiene peso, tus gestos tienen voz, tu presencia tiene volumen. Cuando dominas tu lenguaje corporal, no necesitas hablar demasiado. Las personas sienten tu seguridad, tu calma y tu autenticidad. Y eso, más que las palabras, es lo que permanece. En resumen, los primeros segundos son como un escenario invisible donde se decide el resto de la historia. Antes de hablar, ya has dicho quién eres. Por eso, cada gesto, cada respiración y cada mirada cuentan. Si logras que tu cuerpo comunique congruencia, confianza y apertura, no necesitarás convencer a nadie, tu presencia lo hará por ti. Capítulo 4. Microexpresiones, la verdad en una fracción de segundo. El rostro humano es el escenario más sincero del alma. Podemos controlar nuestras palabras, nuestras manos e incluso nuestra postura, pero lo que ocurre en la cara sucede tan rápido que ni siquiera somos conscientes de ello. Es el instante en que la emoción se escapa antes de ser censurada por la mente. Ese parpadeo emocional, que dura menos de medio segundo, se llama microexpresión y es una de las herramientas más poderosas para leer lo que alguien realmente siente. Durante décadas, los científicos han estudiado cómo estas diminutas contracciones musculares revelan la verdad que el lenguaje verbal intenta esconder. El pionero de este campo, el psicólogo Paul Ekman, descubrió que existen 7 microexpresiones universales, presentes en todos los seres humanos, sin importar cultura, idioma o edad. Estas expresiones son tan automáticas que un bebé recién nacido las manifiesta de manera instintiva. No las aprendemos, las heredamos. Son la huella emocional de nuestra biología. Cuando ves a alguien intentar ocultar una emoción, un político dando una conferencia, una pareja discutiendo, un amigo que dice estoy bien pero sonríe con rigidez. Lo que estás presenciando es una batalla entre el cerebro racional, que quiere controlar la impresión, y el cerebro emocional, que necesita liberar lo que siente. En ese choque, por una milésima de segundo, la verdad aparece. Si pudiéramos entrenar el ojo para detectarla, descubriríamos un nuevo mundo, un lenguaje silencioso que nos permite entender más allá de las palabras. Porque las microexpresiones son el idioma de la autenticidad. El rostro humano tiene más de 40 músculos, y una combinación mínima entre ellos puede cambiar completamente el mensaje emocional. La diferencia entre una sonrisa sincera y una falsa, por ejemplo, está en los ojos. Cuando una sonrisa es real, los músculos orbiculares alrededor de los ojos se contraen, generando esas pequeñas arrugas conocidas como patas de gallo. Cuando la sonrisa es forzada, esos músculos permanecen inmóviles, aunque los labios se curven. El cerebro de quien observa lo detecta al instante, incluso sin entender por qué siente que algo no encaja. Es una reacción instintiva, un detector natural de incoherencia. Pensemos en las 7 microexpresiones universales.
Cada una tiene una función emocional que ha evolucionado durante miles de años. La ira tensa los labios, frunce las cejas y endurece el rostro. Es una preparación fisiológica para el ataque o la defensa. El miedo agranda los ojos y separa los labios para captar más información sensorial y oxígeno, es el cuerpo en modo supervivencia. La alegría activa los músculos cigomáticos, levantando las comisuras de los labios y relajando la frente. Es el rostro del alivio y la conexión. La tristeza baja las comisuras de los labios, suaviza la mirada y hace caer ligeramente los párpados, reflejando pérdida o vulnerabilidad. El asco arruga la nariz y eleva el labio superior, un reflejo ancestral diseñado para protegernos de olores o ideas repulsivas. La sorpresa levanta las cejas y abre los ojos, un reflejo de atención súbita, de querer comprender algo inesperado. Y el desprecio, quizás la más peligrosa de todas, se muestra en un solo lado de la cara, cuando una comisura se eleva apenas, enviando un mensaje silencioso de superioridad o rechazo. Estas 7 microexpresiones no mienten. Pueden aparecer y desaparecer en menos de medio segundo, pero en ese lapso dejan una huella que el ojo entrenado puede reconocer. Por ejemplo, un entrevistado que sonríe al responder una pregunta, pero en un instante muestra un destello de miedo, o una persona que dice me alegra por ti mientras su rostro se tensa en una microexpresión de desprecio. Esos detalles no son imaginaciones, son la emoción real abriéndose paso por un instante antes de ser reprimida. Imagina que estás hablando con alguien que asegura estar tranquilo, pero notas una contracción leve en sus cejas y una tensión en los labios. Tu cerebro lo percibe como amenaza o incomodidad, aunque no sepas por qué. Esa sensación que te dice algo no está bien proviene precisamente de haber captado una microexpresión inconsciente. El lenguaje del rostro actúa en un nivel tan profundo que incluso los animales lo perciben. Tu perro, por ejemplo, sabe si estás triste o enojado con solo mirarte. No necesita palabras, porque lee tu microexpresión natural. En la vida cotidiana, reconocer estas señales puede cambiar completamente tus interacciones. En una negociación, detectar un gesto fugaz de duda te permite ajustar tu propuesta antes de que el otro se cierre. En una conversación emocional, ver una microexpresión de tristeza detrás de una sonrisa puede llevarte a ofrecer empatía en lugar de juicio. En una relación, notar una mirada de desprecio, aunque dure apenas un segundo, puede alertarte de un resentimiento profundo que necesita resolverse. Las microexpresiones no solo sirven para descubrir mentiras, sino para comprender emociones que a veces ni la propia persona logra identificar. Son como grietas momentáneas por donde asoma la verdad emocional. Y lo más poderoso de todo es que todos podemos aprender a leerlas. No necesitas ser un experto del FBI ni un psicólogo forense, solo necesitas presencia. Observar sin prisa. Escuchar con los ojos. La clave no está en analizar, sino en sentir. En permitir que tu cerebro emocional, el mismo que capta microexpresiones desde que eras un niño, vuelva a confiar en su intuición. Porque el cuerpo no miente, pero la mente a veces no quiere escuchar. Y cuando logras ver esas verdades que duran apenas una fracción de segundo, el mundo se vuelve más claro. Empiezas a entender lo que las palabras ocultan, lo que las sonrisas disimulan, lo que los silencios confiesan. En ese momento, dejas de mirar rostros y comienzas a leer almas. Capítulo 5. El poder del silencio y los espacios entre las palabras. El silencio es uno de los lenguajes más poderosos que existen, pero también uno de los más incomprendidos. En una sociedad obsesionada con hablar, explicar y llenar cada espacio con ruido, el silencio se ha vuelto incómodo. Muchas personas lo temen, otras lo evitan. Sin embargo, quien aprende a dominarlo, descubre un poder sutil que trasciende las palabras. El silencio no es ausencia. Es presencia pura. Es el momento donde las emociones respiran, donde la verdad se revela sin necesidad de decir nada. Cuando dos personas conversan, no solo se comunican con palabras, sino también con los espacios que dejan entre ellas. Es en esas pausas, en esos segundos en que no se dice nada, donde el mensaje más profundo encuentra su eco. Piensa en la última vez que alguien te miró a los ojos sin decir una palabra. ¿Qué sentiste? Tal vez incomodidad, tal vez conexión, o quizás una sensación de ser comprendido sin explicación alguna. El silencio tiene esa capacidad, revela lo que las palabras intentan cubrir. En una discusión, puede ser el límite entre el control y la ira. En una confesión, puede ser el momento en que la emoción se hace audible sin pronunciarse. En la comunicación efectiva, el silencio no es el final del mensaje, sino parte de él.
Muchos grandes comunicadores, líderes y oradores lo saben. No interrumpen el silencio, lo utilizan. Saben que una pausa estratégica puede tener más impacto que una frase completa. Cuando alguien hace silencio después de una afirmación importante, su mensaje gana peso, se asienta en la mente del oyente, crea expectación, deja espacio para que las emociones hagan su trabajo. En cambio, quien teme al silencio suele llenar esos espacios con palabras vacías, perdiendo poder, claridad y presencia. El silencio también tiene un componente emocional. Una pausa puede decir, estoy procesando lo que dijiste, me duele lo que escucho o te estoy dando espacio para ser tú. Cada respiración, cada titubeo, cada suspiro tiene un significado. Son pequeñas grietas del alma. Cuando alguien suspira profundamente en medio de una conversación, no está simplemente exhalando aire, está liberando tensión, resignación o tristeza. Un titubeo puede ser miedo a ser juzgado. Una respiración contenida puede revelar culpa o ansiedad. Escuchar con los oídos es fácil, pero escuchar con el silencio requiere sensibilidad. Requiere entender que no todo lo importante se dice, que a veces el verdadero mensaje vive en lo que no se pronuncia. Las pausas, los silencios y los pequeños gestos que los acompañan son el lenguaje del subconsciente, la voz del cuerpo cuando la mente aún no encuentra las palabras adecuadas. En el arte de la persuasión, el silencio también es una herramienta de poder. En una negociación, quien domina el silencio tiene la ventaja. El que se apresura a llenar los espacios muestra ansiedad o debilidad. El que espera, observa y calla, transmite control, seguridad y dominio emocional. El silencio genera presión, hace que el otro revele más de lo que planeaba, lo obliga a pensar, a exponer sus verdaderas intenciones. En las relaciones personales, el silencio puede ser amor o castigo. Puede construir puentes o levantar muros. El silencio compartido entre dos personas conectadas puede ser uno de los momentos más íntimos posibles. No hay necesidad de palabras porque el entendimiento fluye por debajo de ellas. Pero el silencio usado como castigo o indiferencia se convierte en una forma de manipulación. La diferencia entre ambos está en la intención. Un silencio empático escucha. Un silencio egoísta hiere. También hay silencios internos. Aquellos que mantenemos dentro cuando evitamos enfrentarnos a nuestras emociones. Es el silencio de quien no se perdona, de quien reprime el llanto, de quien calla su verdad por miedo a no ser aceptado. Ese silencio no es poder, es prisión. Aprender a comunicarse con uno mismo implica aprender a romper esos silencios, a dejar que las emociones fluyan y se expresen, aunque no haya nadie más escuchando. En el mundo de la comunicación avanzada, el silencio es una herramienta de lectura y de influencia. Un buen observador sabe cuando una pausa significa reflexión y cuando significa desconexión. Sabe cuando el silencio del otro es una barrera emocional y cuando es una invitación a profundizar. Y sobre todo, sabe cuando su propio silencio puede transformar el momento. Los grandes maestros de la palabra lo saben, hablar no es llenar el aire de sonidos, es llenar el alma de sentido. Y el silencio es el espacio donde ese sentido se asienta. Los músicos lo comprenden perfectamente, sin silencio, la música sería ruido. Las pausas dan ritmo, emoción y forma. Lo mismo ocurre con la comunicación humana, las pausas dan vida al mensaje. Dominar el silencio requiere valentía. Porque el silencio te confronta contigo mismo, con tus pensamientos, con lo que evades. Es mirar de frente a tu propia mente sin distracciones. Pero cuando aprendes a estar cómodo en el silencio, dejas de ser esclavo de la necesidad de hablar y comienzas a comunicarte con intención. En última instancia, el silencio no es un vacío. Es el punto donde las palabras se rinden y comienza la verdad. Y quien aprende a escuchar ese lenguaje invisible, puede comprender el alma humana sin que nadie diga una sola palabra. Capítulo 6. Gestos que revelan emociones ocultas. El cuerpo es un traductor imperfecto del alma. Aunque intentemos disimular lo que sentimos, cada emoción busca una salida. No importa cuán entrenado esté alguien para mentir o controlar su expresión, siempre hay algo que lo delata. Y en la mayoría de los casos, no son los ojos los que traicionan, sino los gestos más pequeños, aquellos que pasan desapercibidos para la mayoría. Las manos, los pies y los hombros son los narradores silenciosos de nuestra historia emocional. Mientras la boca dice lo que queremos que el mundo escuche, el cuerpo susurra lo que realmente sentimos. Las manos, por ejemplo, son una extensión directa del cerebro emocional. Cuando alguien está nervioso, sus dedos buscan moverse, tocar algo, frotarse o jugar con un objeto.
Es un intento inconsciente de liberar la tensión acumulada. Por eso, los mentirosos suelen tocarse la cara, el cuello o la boca sin notarlo. El cuerpo intenta calmar el conflicto entre lo que se dice y lo que se siente. Los hombros, por otro lado, son una especie de termómetro emocional. Cuando una persona se siente derrotada, preocupada o insegura, sus hombros se hunden ligeramente hacia adelante, como si su cuerpo intentara proteger el corazón. En cambio, cuando alguien se siente confiado, sus hombros se abren y se elevan, proyectando seguridad. Es imposible mantener los hombros encogidos y transmitir poder al mismo tiempo. El cuerpo y la emoción siempre se alinean, incluso cuando no queremos que lo hagan. Los pies también hablan, y lo hacen con una sinceridad brutal. Son el componente más olvidado del lenguaje corporal, pero uno de los más reveladores. Mientras las manos pueden fingir, los pies no mienten. En una conversación, los pies suelen apuntar hacia la dirección de nuestro interés. Si una persona te habla, pero sus pies apuntan hacia la salida, su cuerpo ya ha decidido que quiere irse. En cambio, si sus pies se dirigen hacia ti, incluso sin moverse, significa que hay conexión, interés o apertura. Cuando alguien está nervioso, sus pies pueden moverse de manera repetitiva, dar pequeños golpecitos o balancearse. Es el cuerpo liberando ansiedad de forma inconsciente. Lo mismo ocurre con los tobillos entrelazados, las piernas cruzadas de manera rígida o los movimientos continuos del calzado. Todos son signos de tensión emocional o inseguridad. La atracción, por otro lado, también tiene su propio lenguaje corporal, y muchas veces se manifiesta en gestos sutiles. Una persona que siente interés puede inclinar ligeramente su cuerpo hacia el otro, mantener los pies apuntando en su dirección o jugar con su cabello o sus manos de manera suave. Esos movimientos no son casuales, son expresiones biológicas del deseo de conexión. El cuerpo se relaja, las pupilas se dilatan y los gestos se vuelven más abiertos y receptivos. Sin decir una sola palabra, el cuerpo ya ha revelado el secreto. Sin embargo, uno de los errores más comunes al interpretar estos gestos es creer que un solo movimiento tiene un único significado. Nada en el lenguaje corporal es absoluto. Cruzar los brazos, por ejemplo, no siempre significa rechazo o defensa. A veces simplemente indica comodidad o frío. De igual manera, tocarse la cara no siempre implica mentira, puede ser una forma de aliviar estrés o simplemente una costumbre. La clave está en observar el contexto, la congruencia y la repetición. Un buen lector del lenguaje corporal no se deja llevar por un gesto aislado. Observa patrones, detecta cambios sutiles en la postura, compara el comportamiento habitual con el actual. Si una persona que normalmente se muestra abierta comienza a cerrar su postura, a frotarse las manos o a mirar hacia abajo, ahí hay un mensaje. No necesitas ser un experto para percibirlo, basta con prestar atención y dejar que la intuición haga su parte. Los gestos del cuerpo son como microconfesiones que se escapan sin permiso. Y cuanto más intensa es la emoción, más difícil es ocultarla. La rabia contenida se nota en la tensión del cuello, en la mandíbula apretada, en el puño cerrado. El miedo se delata en los hombros encogidos, en la respiración superficial, en los movimientos pequeños y contenidos. La tristeza se percibe en la caída del cuerpo, en los gestos lentos, en la mirada baja. Y la alegría, en cambio, se propaga como una energía que contagia, el cuerpo se expande, los movimientos fluyen, las manos acompañan las palabras con naturalidad. Pero hay algo más profundo detrás de todos estos gestos, la necesidad humana de coherencia. Nuestro cuerpo busca constantemente alinearse con lo que sentimos. Cuando hay una desconexión, cuando decimos estoy bien pero nuestros hombros caen, nuestra voz tiembla o nuestros pies retroceden, esa incoherencia se percibe, aunque sea a nivel subconsciente. Y es precisamente esa incongruencia la que genera desconfianza. Por eso, las personas más carismáticas y auténticas no son las que mejor fingen, sino las que están en sintonía con lo que sienten. Su lenguaje corporal fluye con naturalidad porque no hay contradicción entre su mente, su emoción y su cuerpo. Esa coherencia se percibe, se siente y se recuerda. En cambio, quien intenta manipular o fingir emociones constantemente se delata con pequeños gestos inconscientes. Es la tensión en el cuello, el parpadeo excesivo, el movimiento forzado de las manos o la falta de sincronía entre sus palabras y su postura. Aunque los demás no sepan identificarlo con precisión, su intuición les dice que algo no encaja. El cuerpo, en esencia, no sabe mentir. Cada movimiento, por más pequeño que sea, es un eco de lo que ocurre en nuestro interior.
Y si aprendemos a observar sin prejuicio, con atención y empatía, podremos descubrir el verdadero lenguaje que todos hablan, pero pocos entienden, el lenguaje silencioso de las emociones. Capítulo 7. El rostro como mapa emocional. El rostro humano es el lienzo donde las emociones dejan su huella más visible. No existe otra parte del cuerpo que revele tanto sobre lo que sentimos, incluso cuando intentamos ocultarlo. Cada microcontracción, cada movimiento involuntario de un músculo facial, es una pista que delata lo que ocurre dentro de nosotros. El rostro no solo comunica, también traiciona. Desde el momento en que nacemos, el rostro se convierte en nuestro principal medio de conexión con el mundo. Antes de aprender a hablar, ya sabemos interpretar sonrisas, ceños fruncidos o miradas. Es un lenguaje biológico, universal, grabado en nuestros genes y afinado por la evolución para ayudarnos a sobrevivir. Por eso, aunque las culturas cambien, las emociones básicas se expresan de la misma forma en cualquier parte del planeta: el miedo abre los ojos, la ira tensa el rostro, la alegría ilumina la mirada. Cada zona del rostro tiene su propio código emocional. Los ojos, por ejemplo, son mucho más que el espejo del alma, son el epicentro de la verdad emocional. Cuando una persona siente alegría genuina, los músculos que rodean los ojos, los orbiculares, se contraen de manera natural, creando pequeñas arrugas llamadas patas de gallo. Esa es la diferencia entre una sonrisa auténtica y una falsa. En una sonrisa fingida, la boca se mueve, pero los ojos permanecen inmutables. En una verdadera, ambos trabajan al unísono. Es imposible forzar esa conexión sin sentir realmente la emoción. La mirada también revela estados internos profundos. Los ojos dilatados suelen indicar interés o atracción, las pupilas contraídas, desconfianza o rechazo. Cuando alguien se siente nervioso, tiende a parpadear más de lo habitual o a evitar el contacto visual. Por el contrario, una persona segura y tranquila mantiene la mirada sin esfuerzo, sin rigidez. La forma en que alguien te mira puede decir más que cualquier palabra, puede mostrar deseo, miedo, mentira o sinceridad en una fracción de segundo. La boca, en cambio, es el escenario de las emociones reprimidas. Un leve temblor en los labios puede revelar tristeza o contención emocional. Cuando una persona aprieta la mandíbula o muerde el labio inferior, suele estar controlando una emoción intensa, como el enojo o la ansiedad. Incluso la dirección de una sonrisa puede tener significado. Si los labios se curvan más hacia un lado que hacia el otro, puede haber sarcasmo o desprecio. Si la sonrisa es amplia pero tensa, probablemente haya incomodidad o esfuerzo por aparentar calma. Las cejas son otro indicador poderoso del estado emocional. Cuando se levantan de manera repentina, suelen reflejar sorpresa o curiosidad; si se fruncen hacia el centro, puede haber enojo o concentración. Pero lo más interesante es observar la velocidad y la simetría del movimiento. Los gestos auténticos son rápidos, espontáneos y equilibrados; los gestos fingidos son más lentos y, a menudo, desiguales. Una persona que intenta parecer tranquila puede relajar el rostro, pero sus cejas delatarán tensión si uno de los músculos se mantiene contraído. El rostro también reacciona al miedo de manera inconfundible. Cuando alguien experimenta una amenaza real o imaginaria, los ojos se abren más de lo normal, la piel puede palidecer y los músculos se tensan para prepararse a actuar. Incluso la respiración cambia, y ese cambio se refleja en los movimientos sutiles del rostro. Del mismo modo, el nerviosismo se manifiesta en gestos repetitivos: tocarse la nariz, humedecer los labios, frotarse la frente. Son comportamientos automáticos que buscan liberar tensión o esconder inseguridad. El miedo y la incomodidad también suelen esconderse detrás de sonrisas nerviosas. Sonrisas que aparecen fuera de contexto, demasiado rápidas o sin una razón evidente. Este tipo de sonrisas no expresan alegría, sino la necesidad de apaciguar al otro, de suavizar una situación incómoda. En esencia, son una forma de defensa. El cerebro, al detectar peligro social o emocional, genera una reacción automática que intenta calmar la tensión: una sonrisa forzada. Y quien sabe observarla, puede detectar de inmediato que algo no encaja. Por otro lado, cuando una persona siente desprecio, el rostro adopta una expresión que es universal: una esquina de la boca se eleva levemente, mientras la otra permanece quieta. Es un gesto sutil, pero cargado de significado. Indica superioridad, desdén o rechazo. Y aunque la persona intente disimularlo, esa fracción de segundo basta para que el cerebro del observador capte la emoción.
El rostro es tan sensible a las emociones porque está directamente conectado con el sistema límbico, la parte del cerebro que regula los sentimientos. A diferencia del lenguaje verbal, que requiere control y pensamiento consciente, las expresiones faciales son impulsadas por mecanismos automáticos. Por eso, cuando alguien intenta ocultar lo que siente, el cuerpo entra en conflicto. Puede que la boca sonría, pero los ojos delaten tristeza, o que la voz suene tranquila mientras la mandíbula permanece tensa. Esa falta de coherencia es la que nuestro instinto detecta como algo extraño. Aprender a leer el rostro no significa convertirse en un juez emocional ni suponer lo que los demás piensan. Significa desarrollar sensibilidad y empatía. Observar los rostros con atención nos permite comprender mejor el estado emocional del otro, responder de manera más humana y evitar malentendidos. A veces, notar una ligera tristeza en la mirada de alguien puede marcar la diferencia entre ignorar a una persona o tenderle la mano. Pero leer el rostro también implica aprender a conocerse a uno mismo. Observar nuestras propias expresiones frente al espejo, notar cuando forzamos una sonrisa o cuando la tensión se acumula en nuestra mandíbula. Puede ayudarnos a entender mejor nuestras emociones y a liberarlas antes de que se vuelvan peso interno. Nuestro rostro no solo comunica hacia afuera, también nos habla desde adentro. En una conversación, los gestos del rostro funcionan como notas musicales que acompañan la melodía de las palabras. A veces, lo que alguien no dice con la boca lo dice con una mirada fugaz o con un pequeño gesto que dura menos de un segundo. El arte de leer rostros no consiste en buscar mentiras, sino en descubrir verdades invisibles. Y cuando aprendes a observar con atención, sin prejuicio, sin prisa, sin querer adivinar, el rostro humano se convierte en un mapa fascinante. Cada línea, cada microexpresión, cada parpadeo te cuenta una historia. Una historia que no necesita palabras para ser comprendida. Capítulo 8. La mirada, el lenguaje más poderoso. Dicen que los ojos nunca mienten, y aunque esa frase se repite tanto que parece un cliché, la ciencia la respalda más de lo que imaginamos. La mirada es el lenguaje más directo, más primitivo y más universal que existe. No necesita traducción, no requiere palabras, y aún así puede desnudar verdades que la boca intenta esconder. Basta un par de segundos de contacto visual para que dos personas intercambien más información emocional que en minutos de conversación. La mirada tiene una fuerza que va más allá de lo visible. No solo comunica lo que sentimos, sino también lo que pensamos, lo que tememos y lo que deseamos. Es el espejo donde se refleja la intención. Mientras las palabras pueden disimular, los ojos revelan. Y aunque intentemos ocultarlo, el cerebro humano está diseñado para captar esos matices, para leer la mirada del otro como un radar instintivo que detecta amenaza, empatía o atracción. Desde tiempos ancestrales, la mirada ha sido una herramienta de supervivencia. En las tribus primitivas, mantener el contacto visual era una forma de demostrar fuerza o jerarquía, evitarla, en cambio, podía interpretarse como sumisión o miedo. Ese mismo código sigue operando hoy, aunque lo hagamos en oficinas, reuniones o conversaciones casuales. Cuando alguien te mira de frente, con calma y seguridad, tu cerebro interpreta confianza. Pero si esa mirada es demasiado intensa o prolongada, puede transformarse en una sensación de desafío o amenaza. Todo depende del equilibrio, del contexto y del tono emocional que acompaña a ese contacto visual. Hay miradas que inspiran confianza y otras que congelan el alma. Una mirada suave, sostenida pero no invasiva, transmite apertura, calidez y presencia. En cambio, una mirada esquiva puede despertar sospecha o incomodidad, aunque la persona no tenga malas intenciones. Nuestro cerebro, de manera automática, interpreta la falta de contacto visual como una señal de inseguridad, deshonestidad o incomodidad emocional. Y es que los ojos son, en esencia, los mensajeros del sistema nervioso. Cuando estamos nerviosos o asustados, las pupilas se contraen. Cuando algo nos interesa o nos atrae, se dilatan. Es una reacción biológica imposible de controlar. El cuerpo lo sabe antes de que lo sepa la mente. Incluso en situaciones cotidianas, como una entrevista o una cita, las microvariaciones en la mirada comunican más de lo que podríamos imaginar. Un parpadeo rápido puede indicar ansiedad, una mirada fija puede reflejar intento de dominio o necesidad de aprobación. La mirada también tiene ritmo. Cuando alguien nos gusta o nos inspira confianza, el contacto visual se produce de manera natural y fluida. En cambio, cuando la conexión emocional no existe, el intercambio de miradas se vuelve mecánico, torpe o forzado.
En una conversación auténtica, los ojos bailan al compás de las emociones, se encuentran, se alejan, vuelven. No permanecen congelados ni ausentes. Pero hay algo aún más interesante, el poder hipnótico de la mirada cuando es coherente con la intención emocional. Una mirada sincera, acompañada de una expresión relajada y una energía estable, tiene la capacidad de generar confianza inmediata. Las personas que saben mirar con autenticidad, sin intentar impresionar, sin necesidad de dominar, proyectan una presencia magnética. No es casualidad que los grandes líderes, oradores o terapeutas tengan una mirada firme, tranquila y empática. Han aprendido a usar sus ojos no como un arma, sino como un canal de conexión. Sin embargo, la mirada también puede revelar manipulación. Una persona que miente suele experimentar un conflicto interno entre lo que dice y lo que siente. Ese conflicto se refleja en los ojos. Algunos mentirosos evitan el contacto visual, pero los más hábiles hacen justo lo contrario, mantienen la mirada de forma excesiva, como si intentaran demostrar su sinceridad a toda costa. El truco está en la naturalidad. Las miradas verdaderas fluyen, las falsas se sostienen con rigidez. Otro detalle revelador ocurre en los micromovimientos de los ojos. Cuando alguien recuerda una experiencia real, suele mirar brevemente hacia su izquierda, en el caso de personas diestras. En cambio, cuando imagina o inventa algo, la mirada tiende a ir hacia la derecha. Este patrón no es absoluto, pero en muchos casos puede ofrecer pistas sobre la autenticidad del relato. El cerebro, al construir una mentira, activa áreas creativas, mientras que al recordar activa regiones asociadas con la memoria. Y esos pequeños reflejos neurológicos se manifiestan a través de los ojos, sin que la persona sea consciente de ello. La mirada también es un espejo del deseo. Cuando alguien se siente atraído, las pupilas se dilatan, el parpadeo se vuelve más frecuente y los ojos buscan el rostro del otro con insistencia. Pero hay algo más sutil, la llamada mirada triangular, que va de los ojos a los labios y vuelve. Es un gesto inconsciente que suele aparecer en situaciones de interés romántico o conexión emocional profunda. En cambio, cuando alguien siente rechazo, la mirada se desvía o se acorta, evitando el contacto directo. En los momentos de inseguridad, la mirada se comporta como un termómetro emocional. Las personas que dudan de sí mismas tienden a mirar hacia abajo o a romper el contacto visual con rapidez. No es timidez solamente, es una reacción protectora. Evitar la mirada del otro es, en cierto modo, evitar ser visto en la propia vulnerabilidad. Y sin embargo, lo que más conecta a los seres humanos es justamente eso, mostrarse, atreverse a ser vistos. La mirada puede ser refugio o espejo, espada o abrazo. Puede decir te entiendo sin pronunciar palabra, o puede cortar un vínculo en cuestión de segundos. Y cuando aprendes a observarla con atención, sin juzgar, solo notando los matices, descubres que cada par de ojos cuenta una historia distinta. Una historia que no necesita narrarse, porque se siente. El secreto está en no mirar para analizar, sino para comprender. Mirar no solo al rostro, sino al alma detrás de él. Mirar con presencia, con empatía, con curiosidad genuina. En un mundo donde todos hablan, escuchar con los ojos se ha convertido en una habilidad casi olvidada, y sin embargo, es una de las más poderosas. La próxima vez que alguien te mire, no huyas de ese encuentro. Quédate ahí un instante más. Observa lo que sus ojos te cuentan, lo que su silencio revela, lo que su energía proyecta. Porque la mirada, más que un gesto, es un puente. Y si aprendes a cruzarlo, podrás entender a las personas a un nivel que las palabras jamás alcanzarán. Capítulo 9. Postura, espacio y poder. Antes de pronunciar una sola palabra, tu cuerpo ya ha emitido un mensaje claro: quién eres, cómo te sientes y cuánto poder crees tener, o cuánto poder estás dispuesto a ceder. La postura y la manera en que ocupamos el espacio no son detalles superficiales, son señales profundas que revelan nuestra autoimagen, nuestro nivel de seguridad y el rol psicológico que asumimos en cada interacción. Nuestro cuerpo negocia poder constantemente. Lo hace cuando entramos a una habitación, cuando nos sentamos, cuando saludamos, cuando escuchamos y hasta en la distancia que mantenemos con otros. Cada movimiento es una declaración silenciosa: estoy cómodo, estoy inseguro, tengo control, necesito protección, este espacio me pertenece. Y aunque creamos estar actuando de forma completamente racional, la verdad es que la postura y el manejo del espacio provienen de mecanismos evolutivos instintivos que siguen funcionando hoy, como cuando nuestros antepasados defendían territorio o evaluaban amenazas para sobrevivir.
Las personas que transmiten autoridad no necesariamente hablan más fuerte, ni visten más caro, ni imponen físicamente. Transmiten poder sin esfuerzo porque su cuerpo lo proyecta de forma natural, ocupan el espacio sin miedo, mueven su cuerpo con intención, mantienen estabilidad y se posicionan de manera firme y equilibrada. En cambio, quienes se sienten inseguros reducen su presencia física, cierran su postura, se hacen pequeños. Protegen zonas vulnerables como el pecho o el cuello y se deslizan hacia los bordes del territorio para no llamar la atención. El espacio es psicológico tanto como físico. Todos tenemos un territorio invisible que defendemos, y entenderlo es crucial para interpretar la comunicación no verbal. Cuando alguien invade demasiado ese espacio, por ejemplo, acercándose demasiado sin permiso, nuestro cuerpo reacciona automáticamente, nos tensamos, retrocedemos, evitamos el contacto visual. Cruzamos los brazos o empezamos a movernos inquietos. Es la señal más clara de que sentimos amenaza, incomodidad o necesidad de recuperar control. Por el contrario, cuando alguien nos gusta o nos hace sentir seguros, permitimos que acorten la distancia sin resistencia, incluso nos acercamos nosotros mismos. Las posturas también pueden clasificarse en tres grandes categorías que aparecen en todos los contextos sociales: sumisión, neutralidad y liderazgo. Una postura de sumisión se reconoce por los hombros caídos, la cabeza baja, el cuerpo encogido y los gestos contenidos. No siempre significa debilidad, muchas veces es una estrategia inconsciente para evitar conflicto o rechazo. Las posturas neutrales son estables, relajadas y abiertas, la persona está presente sin intentar dominar ni esconderse. Son la base de una comunicación saludable y generan confianza. Y luego están las posturas de liderazgo: columna recta, pecho abierto, movimientos amplios, contacto visual firme y ocupación equilibrada del espacio. Estas posturas generan respeto automático y elevan la percepción de credibilidad sin necesidad de esfuerzo verbal. Lo fascinante es que la postura no solo refleja la emoción interna, también la modifica. Adoptar una postura de poder durante apenas 2 minutos puede alterar la química corporal, aumenta la testosterona, relacionada con confianza y liderazgo, y reduce el cortisol, la hormona del estrés. Es decir, al cambiar tu postura puedes cambiar tu estado mental, y por lo tanto, tus resultados. La postura se convierte entonces en una herramienta de influencia no solo hacia los demás, sino también hacia ti mismo. Cuando observas a las personas desde esta perspectiva, el mundo se vuelve un libro abierto. Ves quién se siente intimidado, quién quiere imponerse, quién se siente confiado, quién desea desaparecer, quién está protegiéndose de un ataque emocional o quién está listo para negociar con fuerza. Y una vez que entiendes el lenguaje de la postura y el espacio, ya no puedes dejar de verlo. Porque cada cuerpo está hablando, todo el tiempo, y el mensaje casi nunca miente. El verdadero poder no se grita. Se sostiene con la espalda recta, con la mirada estable, con movimientos firmes y con la capacidad de ocupar el espacio sin pedir permiso. Y cuando aprendes a leerlo, también aprendes a usarlo. Capítulo 10. La sincronía corporal, cuando dos mentes se conectan. Hay momentos en una conversación en los que parece que todo fluye sin esfuerzo, las palabras encajan, las miradas se alinean, los silencios no incomodan y ambos sienten una conexión casi invisible. Puede ser en una cita, una negociación, una entrevista o una conversación con un amigo cercano. Esa sensación no es casual, es el resultado de un fenómeno profundo conocido como sincronía corporal o mirroring, la capacidad de dos cuerpos de imitarse de manera inconsciente para crear unión psicológica. Los seres humanos estamos programados neurológicamente para sincronizarnos con quienes sentimos cercanos o confiables. Al nacer, los bebés imitan expresiones faciales mucho antes de hablar. Más tarde, en la adolescencia y la adultez, seguimos haciéndolo de manera automática, copiamos gestos, ritmos de voz, posturas e incluso patrones de respiración de las personas con las que sentimos afinidad. Este mecanismo es posible gracias a las neuronas espejo, células cerebrales que permiten reproducir internamente las emociones y movimientos de otros, generando empatía e integración social. Cuando alguien cruza los brazos, nosotros los cruzamos; cuando se inclina hacia adelante, hacemos lo mismo; cuando sonríe, respondemos sin pensarlo. Este reflejo silencioso crea un mensaje poderoso: estamos en el mismo equipo. Pero la sincronía corporal no solo ocurre de manera inconsciente, también puede usarse estratégicamente para construir confianza, mejorar relaciones o influir de forma ética en la percepción ajena. Cuando imitamos sutilmente la postura, el ritmo de voz o la energía corporal de otra persona, se genera una sensación profunda de conexión y seguridad.
La mente interpreta esa similitud como compatibilidad, y esto abre puertas que el lenguaje lógico no puede abrir. En negociaciones difíciles, por ejemplo, la sincronía ayuda a reducir resistencia y aumentar cooperación. En ventas, fortalece la sensación de comprensión. En relaciones personales, construye intimidad y sintonía emocional. La clave está en la sutileza. El mirroring funciona únicamente cuando es natural y progresivo. Si alguien nota que lo estás imitando de manera evidente, el efecto se revierte y se genera rechazo. La sincronía no es copiar movimientos como un espejo literal, sino acompasar la energía, igualar la velocidad del habla, el tono emocional, la postura general, los movimientos de manos y el ritmo respiratorio. Es un baile silencioso en el que uno conduce y el otro responde sin darse cuenta. Un detalle fascinante es que el liderazgo en la sincronía revela quién tiene mayor poder psicológico en la interacción. Cuando dos personas están alineadas, la que cambia primero su postura o ritmo y hace que la otra lo siga, es quien inconscientemente está liderando la comunicación. Observar quién marca el compás en una conversación permite identificar jerarquías invisibles, quién influencia y quién se adapta. Si aprendes a dirigir ese ritmo, puedes desplazar la dinámica hacia una posición de influencia sutil pero real. La sincronía también puede practicarse y entrenarse. Un ejercicio poderoso consiste en observar durante un minuto la postura, gestos y respiración de alguien y luego ajustar los tuyos gradualmente para acercarte a ese patrón. Como si afinaras dos instrumentos hasta lograr armonía. Otro ejercicio es comenzar a igualar el ritmo de la respiración, inhalar y exhalar al mismo tiempo sin que sea obvio. Cuando logras esto, verás cómo la conversación cambia inmediatamente, la tensión baja, la empatía se eleva y ambos se sienten más escuchados y comprendidos. La sincronía corporal es una de las herramientas más fuertes para crear conexión auténtica, porque no apela al pensamiento racional sino a la percepción instintiva que todos compartimos. Las palabras pueden convencer, pero la sincronía convence sin necesidad de hablar. Genera confianza incluso donde antes había distancia. Construye puentes donde antes había muros. Y lo más importante, cuando aprendes a dominarla conscientemente, puedes convertir cualquier interacción en una oportunidad para influir positivamente, resolver conflictos. Liderar con respeto y conectar a un nivel que la mayoría nunca llega a comprender. La mente puede dudar, pero el cuerpo siempre reconoce cuando está frente a alguien que vibra en la misma frecuencia. Capítulo 11. Detectando la mentira y la incongruencia. Detectar una mentira no es un acto de magia ni un talento reservado para policías, espías o especialistas en interrogatorios. Es una habilidad humana ancestral, tan natural como respirar, pero que hemos perdido al depender cada vez más de las palabras en lugar de escuchar el lenguaje silencioso del cuerpo. Cada vez que alguien miente, ocurre una guerra interna, la mente crea una historia falsa, mientras el cuerpo intenta mantener la coherencia emocional y fisiológica. Esa tensión genera pequeñas fugas de verdad, contradicciones, microgestos, cambios en el tono de voz y ajustes corporales que escapan al control consciente. Y ahí es donde nace la verdadera lectura del comportamiento humano. El primer principio para detectar mentiras es entender que la incongruencia es más reveladora que la ausencia de nervios. Muchas personas creen erróneamente que si alguien está inquieto, dubitativo o nervioso, necesariamente está mintiendo. No es así. La ansiedad puede aparecer simplemente por sentirse evaluado o por miedo a no ser creído. En cambio, la mentira real se revela cuando lo que se dice no coincide con lo que el cuerpo comunica. Si alguien afirma estar tranquilo, pero sus manos tiemblan, si asegura que está seguro de algo, pero su voz baja de intensidad, si dice que está diciendo la verdad, pero desvía la mirada justo después de afirmarlo. Esa discordancia es mucho más significativa que cualquier signo aislado. El cuerpo siente antes de pensar. La mente tarda más en construir una mentira que el cuerpo en reaccionar emocionalmente a ella. Por eso los gestos auténticos aparecen primero y más rápido, una expresión facial que dura un cuarto de segundo, un microcierre de ojos, un movimiento de pies orientándose hacia la salida, una exhalación repentina. Un cambio involuntario de postura. Todo eso ocurre en milésimas de segundo antes de que la mente consciente logre controlarlo. Por eso los expertos en comportamiento humano no solo escuchan lo que se dice, sino cómo se dice, cuándo se dice y qué hace el cuerpo mientras se dice. Uno de los indicadores más fuertes es el desfase temporal entre emociones, palabras y acciones. Cuando la emoción es real, gesto y palabra aparecen sincronizados. Si alguien dice me alegra verte y sonríe un instante después, la sonrisa probablemente es falsa.
Una emoción verdadera estalla al mismo tiempo que su expresión. También ocurre lo contrario, cuando alguien intenta mostrar tristeza fingida, es común ver una expresión simétrica y prolongada, demasiado controlada, sin lágrimas reales ni tensión facial verdadera. El cuerpo siempre delata cuando algo está producido en lugar de sentido. La voz también cambia bajo el engaño. Cuando la mente trabaja en exceso construyendo una historia, los recursos cognitivos se consumen y la voz pierde naturalidad. Puede volverse más aguda, más baja, más temblorosa o incluso más monótona. A veces ocurre lo contrario, la persona habla demasiado rápido para no dejar espacio a preguntas, o demasiado lento para construir mentalmente cada detalle. La respiración se acelera, porque mentir es fisiológicamente demandante, aumenta la frecuencia cardíaca y la tensión muscular. Nadie puede controlar su sistema nervioso autónomo por completo. Uno de los errores más comunes al intentar detectar mentiras es enfocarse únicamente en los ojos. Sí, la mirada ofrece señales, pero no existe una regla universal del tipo si no te mira a los ojos, está mintiendo. Muchas personas evitan el contacto visual por timidez, por ansiedad o por costumbre cultural. Los interrogadores profesionales no se basan en un solo indicador, sino en patrones de comportamiento repetidos y comparaciones con la línea base natural de esa persona. Para leer la verdad, primero hay que observar cómo se comporta alguien cuando está relajado y sincero, y luego identificar los cambios cuando algo lo incomoda. En interrogatorios reales, los especialistas utilizan un enfoque conocido como presión cognitiva. En lugar de acusar directamente, incrementan la complejidad de la conversación, piden detalles adicionales, solicitan que la historia se relate al revés. Hacen preguntas inesperadas que rompen la preparación previa del mentiroso. Cuanto mayor es la carga mental, más difícil resulta mantener la coherencia corporal. El cuerpo comienza a filtrar señales, tocarse la cara, cubrirse la boca, frotarse el cuello, esconder las manos, mover los pies hacia la salida, encoger los hombros. O microexpresiones de miedo o desprecio que contradicen el discurso. Otra técnica ampliamente usada es identificar cambios bruscos emocionales que no coinciden con el contenido. Si alguien habla de algo trágico pero mantiene un tono frío y una expresión neutra, o si habla de algo positivo pero muestra tensión, esa disonancia es una alerta. La mentira rara vez logra alinear emoción y narrativa. La verdad, en cambio, siempre posee una coherencia natural que se siente y se reconoce. Sin embargo, detectar mentiras no debe convertirse en un arma para juzgar o atacar. El objetivo es comprender, no condenar. Algunas personas mienten por miedo, otras por vergüenza, otras por autoprotección emocional. Cuando aprendes a leer incongruencias, obtienes una herramienta poderosa no para exponer sino para profundizar, acompañar y revelar realidades que necesitan ser escuchadas. La lectura del cuerpo es un puente para conocer la verdad que alguien no sabe o no puede poner en palabras. La capacidad de ver más allá del discurso transforma la forma de relacionarte con el mundo. Ya no te quedas en la superficie. Ves la tensión detrás de una sonrisa, el dolor detrás del silencio, el miedo detrás de la agresividad, la mentira detrás de la exageración. Cuando el cuerpo y las palabras se contradicen, el cuerpo siempre gana. Y una vez que aprendes a leerlo, jamás vuelves a ver a las personas de la misma forma. Capítulo 12. Lenguaje corporal en relaciones personales. Las relaciones humanas no se sostienen por palabras, sino por presencia. Antes de decir hola, antes de un abrazo, incluso antes de que una conversación comience, nuestros cuerpos ya han hablado entre sí. Ya han evaluado, interpretado y tomado decisiones que a veces ni siquiera somos conscientes de haber tomado. Y en ese territorio silencioso, donde la razón aún no interviene, se define gran parte del destino de nuestras conexiones más importantes, el amor, la amistad, la confianza, la empatía y también el rechazo. En las relaciones personales, el lenguaje corporal es la brújula que revela lo que realmente está ocurriendo debajo de la superficie. Puedes decir estoy bien con palabras, pero si tu cuerpo tiembla, si tus hombros caen, si tu respiración es corta o si tus manos se ocultan, la verdad ya se ha escuchado. El cuerpo no negocia, no edita, no disfraza. Nunca miente. Las señales de interés y conexión auténtica se sienten antes de que se piensen. Se manifiestan en una inclinación natural del cuerpo hacia el otro, en el reflejo involuntario de sonreír cuando la otra persona sonríe, en mantener contacto visual sin esfuerzo. En la apertura del torso y en los pies orientados directamente hacia la persona que importa. También se ve en la relajación muscular, el cuerpo se siente seguro, cómodo, presente.
Se está a gusto, sin explicación verbal. Cuando alguien siente interés, romántico o emocional, su cuerpo busca cercanía. No necesariamente contacto físico directo, sino proximidad energética, querer estar más cerca sin saber por qué. Los microgestos aparecen espontáneamente: tocarse el cabello, humedecer los labios, acomodar la ropa, inclinar ligeramente la cabeza, reproducir inconscientemente los gestos del otro. Esa sincronía corporal es una danza silenciosa que ocurre entre dos mentes que se reconocen incluso antes de pronunciar una palabra significativa. Por el contrario, el lenguaje corporal del rechazo o la desconfianza se expresa con claridad para quien sabe verlo. El cuerpo se aleja, incluso sin moverse, los hombros se tensan, el torso se cierra, la mirada se dispersa, los pies apuntan hacia la salida, los brazos se cruzan como un escudo. La respiración se vuelve superficial, la voz se acorta y aparece la rigidez muscular. Ocurre una desconexión inmediata. La persona puede hablar con educación, incluso sonreír por cortesía, pero su cuerpo ya abandonó la conversación. En una relación amorosa, estas señales son especialmente reveladoras. Cuando alguien pierde interés, su cuerpo lo revela mucho antes que sus palabras. Hay menos contacto visual, menos proximidad, menos intención espontánea de tocar. Las conversaciones se acortan sin necesidad de decirlo. El silencio deja de ser cómodo y se vuelve pesado. El cuerpo habla cuando la boca calla. Pero así como el lenguaje corporal puede revelar distancia, también puede construir conexión profunda. La comunicación no verbal es el lenguaje que sostiene la intimidad real. Escuchar con el cuerpo es tan importante como hablar con el corazón. Observar a alguien sin juzgar, sostener su mirada sin presión, acercarse sin invadir, respetar el espacio cuando alguien necesita distancia, son actos de presencia que pueden salvar relaciones donde las palabras ya no bastan. Muchas relaciones fracasan no por falta de amor, sino por falta de lectura emocional. Dos personas que se lastiman no por lo que dicen, sino por lo que no entienden. La empatía real comienza cuando dejamos de escuchar solo palabras y empezamos a percibir lo que la otra persona siente sin decirlo. Cuando vemos el cansancio detrás de los ojos, la tristeza detrás del silencio, el miedo detrás del enojo. En la amistad sucede lo mismo. El amigo verdadero reconoce cuando algo no está bien incluso si escucha un todo bien. Sabe que un cambio en la voz, una postura caída o una mirada esquiva hablan más fuerte que cualquier discurso. La amistad profunda se construye observando, acompañando, respirando junto al otro sin necesidad de explicar. Interpretar el lenguaje corporal no es manipular ni controlar. Es comprender para conectar. Es practicar la presencia plena. Es permitir que la verdad del otro exista sin forzarla. Es crear un espacio donde la vulnerabilidad sea segura. Cuando desarrollas estabilidad, tus relaciones se transforman. Eres capaz de ver lo que otros no ven, escuchar lo que otros no escuchan, cuidar donde otros lastiman sin querer. Te vuelves más consciente de tus propias señales y más sensible a las señales ajenas. Aprendes a respetar límites, ofrecer apoyo real, amar mejor. Y entonces sucede algo extraordinario: las conexiones se vuelven más auténticas, más fuertes, más humanas. Descubres que la cercanía real no depende de palabras perfectas, sino de cuerpos que se hablan con honestidad. Porque el cuerpo nunca oculta lo que el alma siente. Capítulo 13. Lenguaje corporal en el trabajo y liderazgo. En el mundo profesional, la capacidad de comunicar con el cuerpo puede ser más poderosa que cualquier título académico. Podemos tener ideas brillantes, preparación extraordinaria y palabras perfectamente estructuradas, pero si nuestro lenguaje corporal comunica inseguridad, duda o falta de convicción, el mensaje pierde fuerza. Las personas siguen a líderes no solo por lo que dicen, sino por cómo se sienten cuando están cerca de ellos. En el liderazgo, la presencia lo es todo. Un líder inspira primero con su presencia física antes que con sus discursos. Cuando alguien entra a una sala con seguridad, postura erguida, movimientos tranquilos, mirada firme y paso decidido, la energía cambia inmediatamente. La autoridad no se impone, se transmite. Las personas lo perciben más allá de la lógica. Es un impacto emocional, casi visceral, que ocurre en el instante en que la presencia del líder entra en contacto con la presencia de los demás. La postura es uno de los componentes fundamentales del liderazgo corporal. Una espalda recta, hombros abiertos y cabeza alineada indican estabilidad interna. El cuerpo ocupa espacio sin exageración, pero sin encogerse.
La forma de pararse en una reunión o conferencia revela el nivel de seguridad emocional mucho antes de decir una sola palabra. El líder que se sostiene firme sin rigidez y que fluye sin tensión comunica equilibrio, dominio personal y claridad de objetivos. El contacto visual es otro elemento esencial. Un líder mira a los ojos sin intimidar ni evitar. Mantiene el contacto el tiempo suficiente para transmitir honestidad, pero no tanto como para generar agresión o incomodidad. La mirada firme demuestra compromiso, transparencia y capacidad de enfrentar realidades difíciles. Una mirada evasiva, en cambio, destruye la credibilidad más rápido que cualquier error verbal. Los gestos también hablan de liderazgo. Movimientos lentos, medidos y con intención transmiten control y autoconciencia. Un líder no agita las manos sin sentido ni se mueve compulsivamente. Cada gesto acompaña la idea con propósito. Cuando los gestos son congruentes con el mensaje, el discurso se vuelve magnético y la audiencia siente confianza y conexión. Cuando son caóticos o desordenados, generan ruido emocional y percepción de improvisación o descontrol. La voz es otra herramienta poderosa del lenguaje corporal. No se trata solamente de lo que se dice, sino de la respiración, el ritmo y la profundidad del tono. Una voz firme y calmada, con silencios estratégicos, comunica autoridad interna. Una voz acelerada y tensa revela ansiedad. Un líder que respira conscientemente transmite calma a su entorno, y la calma es una forma de liderazgo. Pero además de transmitir autoridad, el líder debe transmitir cercanía. Los mejores líderes combinan fortaleza con humanidad. Utilizan la inclinación ligera del cuerpo hacia adelante para mostrar interés, abren las palmas cuando hablan para comunicar transparencia y utilizan expresiones faciales cálidas para generar conexión emocional. La combinación entre firmeza y empatía genera respeto verdadero. Por otro lado, existen errores corporales que pueden destruir la credibilidad en segundos, sin importar cuán poderoso sea el mensaje verbal: encorvarse, cruzar los brazos con tensión, evitar contacto visual. Moverse compulsivamente, tocarse excesivamente la cara o cuello, inclinarse demasiado hacia atrás como señal de arrogancia, o adoptar una postura cerrada o defensiva. Estos gestos generan desconfianza automática, incluso si la persona intenta sonar segura. También es fácil confundir autoridad con agresión. Hablar demasiado fuerte, invadir el espacio personal, señalar con el dedo o ocupar espacio exageradamente puede interpretarse como amenaza. La verdadera autoridad no necesita exhibirse, se siente, no se impone. El liderazgo corporal exige congruencia interna. Si el cuerpo y las palabras no coinciden, la intuición humana lo detecta en milésimas de segundo. Una sonrisa falsa, un asentimiento sin convicción, un apretón de manos débil o sudor visible en la frente pueden decir más que cualquier discurso. Cuando un líder domina su lenguaje corporal, no solo proyecta seguridad y confianza, inspira. Su presencia se convierte en una fuerza que ordena, une y motiva. Las personas siguen a quienes les transmiten estabilidad emocional, claridad de propósito y humanidad auténtica. Porque el liderazgo real no comienza en la voz, sino en el cuerpo. Y el cuerpo no puede fingir lo que la mente todavía no ha conquistado. Capítulo 14. Reprogramando tu propio lenguaje corporal. Si hasta este punto has comprendido el poder del lenguaje corporal y la manera en que revela verdades internas, ahora llega la parte más transformadora: usar conscientemente tu cuerpo como una herramienta para cambiar tu mente, tu comportamiento y, en consecuencia, tu vida. Porque aunque la mayoría piensa que primero deben cambiar sus emociones para después cambiar su postura, la ciencia ha demostrado lo contrario: cambiar tu postura puede modificar tu estado emocional y tu química interna. Tu cuerpo y tu mente no son entidades separadas, funcionan como un circuito bidireccional. Cuando estás triste, tu postura se derrumba, pero cuando adoptas una postura de poder, tu organismo entiende que estás en control y responde con un incremento de testosterona, seguridad y claridad mental. Al tiempo que reduce el cortisol, la hormona del estrés. Eso significa que el cuerpo moldea la mente tanto como la mente moldea el cuerpo. Tu postura es tu identidad física. Caminar encorvado, con los hombros hacia adelante y la mirada al suelo, no solo proyecta inseguridad hacia los demás, también envía el mismo mensaje a tu propio cerebro. En cambio, una postura erguida, firme, con el pecho abierto y la cabeza alta, comunica a tu biología interna que estás preparado, confiado y en control. No se trata de fingir, se trata de adoptar físicamente el comportamiento de la persona que quieres ser, hasta que esa postura se vuelva tu naturaleza. Pregúntate: ¿qué postura tendría alguien seguro de sí mismo?
¿Cómo caminaría alguien con claridad, propósito y autoestima? Luego practica esa postura todos los días, aunque no te sientas así al principio. La transformación empieza desde afuera hacia adentro. Ejercicios de autoconciencia corporal. La primera habilidad que debes desarrollar es la conciencia de cómo te mueves y cómo te posicionas. Muchos viven desconectados de su propio cuerpo y reaccionan de manera automática. Prueba lo siguiente durante una semana. Escaneo corporal cada mañana, frente al espejo observa tu postura natural. ¿Estás tenso? ¿Encogido? ¿Respirando solo desde el pecho? Corrígelo suavemente. Práctica de respiración expansiva, inhala profundo, abre el pecho y mantén la postura erguida por 2 minutos. La respiración es el corazón del lenguaje corporal. Entrena la mirada, mira a las personas a los ojos cuando hablas y mantén una expresión relajada. Movimiento con propósito, evita movimientos caóticos o nerviosos, camina y gesticula con decisión. Sonrisa consciente, no una sonrisa falsa, sino una ligera y relajada. El cerebro reacciona químicamente a la sonrisa real. Estos ejercicios no solo cambian cómo te ven los demás, sino cómo te ves a ti mismo. Eres tu primer público. El cuerpo como herramienta de transformación personal. Existe una diferencia enorme entre fingir y entrenar. Fingir busca engañar a los demás, entrenar busca reconstruirte. Cuando adoptas conscientemente un lenguaje corporal de seguridad, liderazgo y calma, no estás actuando, estás preparándote para evolucionar. Es como aprender un nuevo idioma, con la diferencia de que aquí el efecto es inmediato y se siente dentro del cuerpo. Si quieres ser percibido como alguien confiado, actúa como alguien confiado. Si quieres sentir control emocional, usa el cuerpo para entrar en ese estado. Si quieres desarrollar carisma, empieza por abrir el espacio que ocupas, respirar mejor y moverte con intención. No esperes a sentirte preparado para comportarte como la mejor versión de ti. Compórtate como esa versión y la sentirás nacer dentro de ti. Capítulo 15. Leer el alma más allá del cuerpo. Llegamos al punto final de este viaje, pero en realidad es solo el comienzo de una nueva forma de percepción. Aprender a leer el lenguaje corporal no es una herramienta para manipular ni controlar a otros, es una llave para comprender lo invisible, lo que las palabras no alcanzan a expresar. Es un puente hacia la empatía, la conexión humana y la comprensión real. Cada gesto, cada mirada, cada silencio y cada postura son capítulos abiertos del libro interior de una persona. Cuando lees el cuerpo, no estás descifrando un código frío y mecánico, estás escuchando la historia emocional que alguien lleva dentro. Y hacerlo con respeto es esencial. Porque detrás de cada mano temblorosa hay miedo, detrás de una sonrisa tensa hay dolor, detrás de una postura defensiva hay heridas que aún no han sido cerradas. Usar este conocimiento con madurez significa observar antes de juzgar. Comprender antes de responder. Dar espacio en lugar de invadirlo. Significa abandonar la arrogancia de creer que siempre entendemos a los demás y cultivar la humildad de ver con mayor profundidad. Los mejores lectores del lenguaje corporal no son los que detectan una mentira o un microgesto en segundos, son aquellos capaces de mirar más allá del teatro social y reconocer la humanidad en el otro. Para dominar lo aprendido, debes encontrar equilibrio entre intuición y análisis. La observación cuidadosa te permite descubrir patrones y señales, pero la intuición, esa voz silenciosa que surge cuando estás verdaderamente presente, te ayuda a conectarte con la verdad emocional que se esconde detrás de las apariencias. La empatía es la brújula que orienta esa lectura. Sin ella, verás gestos, pero no sentirás la historia. Con ella, verás almas. No utilices lo aprendido para humillar, exponer o aprovecharte. Úsalo para escuchar a quienes no saben cómo pedir ayuda. Para acercarte a los que se sienten solos. Para comprender a quienes no encuentran palabras. Ese es el propósito real de leer el lenguaje corporal, crear puentes, no muros. Imagina un mundo donde la gente pudiera ver las emociones sin necesidad de que fueran gritadas. Donde nadie tuviera que ocultarse detrás del orgullo o la vergüenza. Donde las miradas se convirtieran en refugio y no en amenaza. Ese mundo empieza contigo, con tu capacidad para ver al otro sin máscaras, sin expectativas y sin prejuicios. Porque cuando aprendes a leer el cuerpo, también aprendes a leer la vida. Descubres que todos llevamos batallas silenciosas, que cada persona está intentando sobrevivir a su propia tormenta y que el lenguaje físico no es solo un medio de comunicación, es una confesión constante. Y así llegamos al cierre de este audiolibro. Cuando aprendes a leer el cuerpo,
aprendes a entender la humanidad. Y cuando entiendes la humanidad, descubres que cada gesto es un acto de valentía, que cada mirada es un universo, y que cada corazón late con una historia que merece ser escuchada. Que este conocimiento te acompañe siempre. Que lo uses para construir, nunca para destruir. Que veas más allá del cuerpo y encuentres el alma. Aquí termina el libro, pero comienza tu nueva forma de ver el mundo. Y con ella, la posibilidad de cambiarlo.